¿Qué tal, amigos? Estamos otra vez aquí en su programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz, director de Consulta, y como ya es costumbre me acompaña en esta ocasión y como todas las veces que hacemos este programa, Patricio. Patricio, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a nuestro auditorio. Gracias por la invitación y desde luego con el ánimo siempre constructivo de dar elementos de análisis para quienes nos siguen. Pues el tema tú lo pones sobre la mesa, tú... Sí, recordarás que la semana pasada tratamos el aniversario del PAN y sus enredos. Hoy nos toca ver un poco el asunto de la renovación de la dirigencia tanto estatal como nacional de Morena, que también vive unos buenos enredos, Patricio. Así es, Martín, amigos del auditorio, y qué bueno que tomas este tema, Martín, porque mira, a mí no falta quien me comenta y a lo mejor con alguna razón del por qué somos muy críticos del PRI. Bueno, pues yo siempre he sido crítico del PRI porque no estaba de acuerdo con su forma de hacer las cosas la mayoría de las veces. ¿Por qué criticamos al PAN y hacemos análisis del PAN y le pegamos a Fox? Por ahí me dijo alguien. ¿Y por qué no tocamos a Morena? Yo le dije, porque cuando el director diga, Martín Ruiz, que tocamos el tema, y qué bueno que tú lo pones sobre la mesa. Martín, pues un primer comentario sobre, a mí me parece importante analizar críticamente lo que está ocurriendo en un partido que creó López Obrador, que fundó López Obrador y del cual López Obrador sigue siendo el dirigente, digamos, real tras bambalinas. Que no nos quieran decir que López Obrador no mete las manos en Morena en casos relevantes como este que mencionas de sus enredos para elegir la dirigencia nacional, que no nos cuenten que la señora Polevsky es la que decide y manda ahí, y que no nos quieran decir, porque no les creemos, que no va a haber injerencia o influencia de Andrés Manuel López Obrador en las decisiones importantes que se tomen para la elección de su dirigente, hombre, mujer u hombre. Y rápidamente concluyo este primer comentario. Difícilmente un presidente de la República con el poder que tiene López Obrador, y repito, habiendo fundado Morena hace cosa de 5 años, se van a cumplir 5 años, porque un año después de una elección presidencial es cuando la ley permite crear partidos nacionales. Ahorita hay algunos intentándolo después de la elección del 2018, algo semejante ocurrió en el 2012 y en el 2014 López Obrador recibe digamos, la aprobación oficial por parte del entonces IFE, ahora INE, de su nuevo partido. Entonces todo esto es creación, primero como movimiento y luego como partido de López Obrador, y con el poder presidencial que tiene, pues difícilmente escapa a ello. Y segundo, y termino este comentario, Martín y amigos del auditorio, segundo, Andrés Manuel López Obrador dijo que el asunto de Morena es decisión de sus dirigentes, en este caso de su dirigente formal, que es Jelko Polevsky. Pero ya mandó decir por ahí que la elección del dirigente se haga por encuesta, y es lo que ha metido en enredos a Morena, porque así no está en los estatutos. Y finalmente sus dirigentes y quienes tienen a cargo emitir la convocatoria y llevar a cabo el proceso de selección de su candidato a dirigente nacional, que debe renovarse en el próximo mes de noviembre, porque estamos iniciando octubre, pues verán cómo desenredan ese nudo que ya les creó López Obrador con la propuesta de que lo hagan a través de encuesta. Creo yo que casi nadie está de acuerdo con esta postura, pero finalmente, como la planteó López Obrador, pues tampoco pueden negarse rotunda o contundentemente a ello. Y entonces, pues es lo que pasa en los partidos cuando llegan al poder. Va a ser motivo de mi comentario siguiente, como cuando se llega al poder, y con el poder fuerte que ha llegado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y su partido ha ido ganando, no solamente en el 2018 en la concurrente elección de muchos estados y de Congreso Federal donde son mayoría, sino congresos locales que ahora controla Morena. Cómo los partidos cuando llegan al poder pues se llenan, ese va a ser el análisis en la siguiente intervención, Martín, de advenedizos, de oportunistas,
de quienes inclusive vociferaban contra Morena hace 3 o 4 años, cuando López Obrador acababa de echar a andar su movimiento, lo tachaban, incluso yo conozco algunos que lo tachaban de loco y de puro ocurrente, pero que ahora se apuntan porque saben, oportunistas ellos, advenedizos y llegados a última hora, que es el camino para poder acceder a cargos de elección popular. Bueno, yo simplemente agregaría algunas ideas, Patricio, que no sé si coincidas. Para mí, digamos, legalmente está constituido como un partido, te digo, sí, tiene estatutos, tiene una dirigencia, tiene órganos de gobierno, me parece que sí, pero que se comporte y actúe como un partido tradicional, un partido político tradicionalmente, no lo veo. Me parece que la inercia de haber generado un movimiento, Patricio, que permitiera la incorporación de ciudadanos a participar para cambiar o tener un partido político que permitiera a López Obrador acceder al poder, me da la impresión de que eso sigue prevaleciendo. Y tan es así que López Obrador se avienta la puntada, me extraña, y así lo digo contundentemente, me extraña porque siendo el fundador y el creador de Morena, dice que para evitar confrontaciones de los grupos internos y la división de Morena, lo mejor sería recurrir al método de la encuesta para elegir a los dirigentes nacionales y a los dirigentes estatales. Ese punto en los estatutos no existe, hay que decirlo, solamente se permite el uso de encuestas para la designación de candidatos. Y López Obrador recurre a esa medida, yo digo extraña, porque si no estaba en los estatutos, es absurdo que propongas algo que no está en los estatutos y que ahora quieran apresuradamente modificar el Consejo de Morena, los estatutos para permitir e incluir el asunto de la encuesta que pudiera darle, según ellos, mayor certidumbre en el momento de elegir a su próximo dirigente nacional. Y el asunto no es menor, Patricio, porque hay que decirlo que hay dos grandes grupos que se están disputando actualmente el control del partido, un partido que al menos yo creo, Patricio, que en las elecciones del 2021 seguirá siendo una fuerza importante y le alcanzará tal vez para tratar de retener la presidencia de la República 3 años después. Así es, Martín. No, yo coincido contigo en el hecho de que no es un partido como tradicionalmente los hemos visto, que digamos tienen estructura, tienen dirigencias muy claras, tienen vías para renovar y para elegir a sus candidatos en el momento en que participan en elecciones, porque finalmente como partido político está registrado ante el INE ahora. Sí. Es decir, esa parte no podemos hacerla a un lado. Es un partido político nacional, Morena, que en sus siglas lleva la palabra movimiento y el complemento de Regeneración Nacional. Más que un partido, funciona como un movimiento. Yo estoy de acuerdo ahí contigo. Y tan funciona como un movimiento que en los estados no conocemos sus estructuras. En el caso de Tlaxcala, bien a bien yo no sé quién sea el secretario de organización, si tienen un área de capacitación política, de formación de cuadros, y voy a mencionar 2 o 3 casos, las comisiones que resuelven problemas internos, pero bien establecidas, porque una cosa es que hay un problema interno y de repente crean un órgano para hacerla de árbitro dentro de el partido, en este caso a nivel local. Entonces, sigue funcionando como un movimiento porque así surgió, así se empoderó, dicen quienes utilizan esta palabra, a mí no me gusta, pero finalmente nuestro auditorio lo entenderá, así se empoderó López Obrador en los estados, claro, con su presencia y demás, pero se empodera en base a que se incorporan priistas, sobre todo perredistas, priistas, y no faltan panistas. Por ahí me entero recientemente que ahora hasta Manuel Espino, ex dirigente del PAN, ya va a tener un cargo importante
después de salir del gobierno municipal de Naucalpan, Germán Martínez. En fin, hay casos. Llegaron de otros partidos porque tiene ese carácter de movimiento que López Obrador, con el olfato político que tuvo para echar a andar este movimiento y después darle la formalidad de partido a través de la autoridad electoral, ahora encuentra problemas para renovarse en su dirigencia nacional y en sus dirigencias estatales, como bien ya lo dijiste, Martín. ¿Y por qué encuentra, digamos, dificultades? En primera, porque no hay definición clara. Los estatutos sí lo dicen. Lo que pasa es de que la intervención de López Obrador, que insisto, él dice que no se iba a meter en eso porque tiene licencia y bla, 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 no es cierto. Él quisiera decidir quién es el dirigente nacional, mujer u hombre, y quisiera también, ¿por qué no decidir, si no en todos los estados del país, sí al menos en los que le interesa, por la renovación de sus gobiernos próximamente, en fin. Lo que ocurre también es que pues hay, como movimiento que es, pues han llegado cuadros que de repente se apuntan para la renovación de las dirigencias, tanto nacional como estatales, y ni se diga la crisis que viene, y cuando hablo de crisis no estoy diciendo con ello la destrucción de Morena, ni mucho menos. Estoy hablando de que encontrará dificultades. ¿Por qué? Pues porque Morena está haciendo la vía para, según esto, acceder fácilmente al poder. Lo hemos visto aquí en Tlaxcala, tenemos casi la mitad de los diputados locales que vienen de, digamos, que fueron registrados por Morena. Estoy hablando de 12, 13 diputados actualmente diputadas. ¿Y qué compromiso tienen con el movimiento de López Obrador? Pues casi ninguno. Pues yo diría ninguno, Patricio. Ninguno, ¿verdad? Bueno, ¿qué, hechos se han visto que cumplan con el proyecto de López Obrador de austeridad, de ser un contrapeso del gobierno, en este caso estatal, de que presentan proyectos legislativos para incorporarlos a un proyecto diferente de gobierno? No hacen absolutamente nada. Es más, lo acabamos de ver en Tlaxcala, escogen como coordinador de los diputados locales a un diputado que tiene problemas graves de defraudar a ciudadanos. ¿Sí me explico? Sí. Ya llevan 3 dirigentes aquí en Tlaxcala. Entonces vemos los problemas que se tienen porque llegan advenedizos que creen que porque ganan una elección con la influencia de López Obrador en el 2018, ya son muy famosos y muy chingones, Martín, y no los conocen ni los quieren a veces ni en su casa ni en su barrio. Y entonces, pues eso, claro, deteriora la imagen de un partido y al rato lo mete en problemas. Sí. Entonces, lo que estoy diciendo no es exageración, lo digo porque lo analizo, lo veo y lo puedo comprobar. Bueno, Patricio, y yo no tengo nada personal contra el Chema Méndez en Huamantla, no es nada personal, e incluso he platicado con él 2 o 3 ocasiones en muy buenos términos, pero escogen como coordinador a alguien que tiene problemas serios de antecedentes fraudulentos. ¿Y eso ayuda a un partido? Pues no, al contrario, deteriora su imagen, y podría mencionar muchos más. Entonces, Morena está en esos enredos que tendrán que ir viendo por dónde le hacen para que el partido no vaya a caer más pronto de lo que se imaginan, siendo primera fuerza, vayan cayendo y mermando su poder de ganar elecciones. Bueno, tan es así, Patricio, que también hay que decirlo, que hay un conflicto en torno al qué padrón va a utilizar Morena, porque unos hablan de que se va a utilizar el padrón que se hizo hasta antes del 2017 y que después los registros que se hubieran hecho después del 2017 no son válidos. Se habla alrededor de un padrón nacional de 3 millones, en los estados yo oigo cantidades exorbitantes, en el caso de Puebla hablan de más de 100,000 poblanos afiliados a ese partido. En Tlaxcala no lo sé, porque nadie quiere hablar del tema, porque unos te dicen que sí tienen el padrón, otros te dicen que no tienen el padrón. En fin, hay mucho manoseo respecto al proceso. Así es como vamos a llegar en los próximos días. Se habla de que después de la segunda quincena se van a llevar a cabo asambleas distritales, en el caso de Tlaxcala 3, para elegir a 10 delegados, que esos delegados, de 10 de cada distrito, 5 hombres, 5 mujeres, elegirán primero a la dirigencia estatal, y ya
conjuntamente con la dirigencia estatal y los delegados participarán en una asamblea nacional donde elegirán a la dirigencia nacional. Hasta ahorita es como se tiene previsto, Patricio, salvo que de veras de última hora modifiquen los estatutos, establezcan la encuesta y en una encuesta se decida quién va a ser el dirigente nacional, que, insisto, hace rato lo comenté, son dos grupos, el de Berta Luján, sí, que representaría los intereses tradicionales de los morenistas y de izquierdistas, yo diría, comprometidos con el movimiento, que se rajaron, que se estuvieron picando piedra, Patricio, y el otro grupo que pareciera estar representado por, yo diría, la clase política. En este caso se habla del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y digo de la clase política porque todo el mundo sabe que Mario Delgado salió del PRD para llegar a Morena, se vuelve diputado federal y no hizo el trabajo que otros morenistas hicieron y que tienen hoy la calidad moral de decir que no tienen méritos para encabezar a este partido porque no se la rifó como se la rifaron algunos otros militantes de ese partido como Berta Luján. Sí, Martín, el análisis que haces, digamos, lo tengo muy bien visualizado. Difiero por ahí en dos o tres cositas, no de lo que has dicho de fondo, de forma. Primero, porque Berta Luján representa, digamos, la continuidad de Jacob Polevsky y desde luego la cercanía con López Obrador, porque Berta Luján en el gobierno de la Ciudad de México con López Obrador tuvo un cargo muy importante, si mal no recuerdo, de la Contraloría Interna. Berta Luján fue esposa muchos años, desconozco si la relación terminó con Arturo Alcalde Giustiniani, que es un abogado laborista muy reconocido en México, de los tres más reconocidos abogados laboristas. Ahí procrearon a la ahora secretaria del Trabajo y Previsión Social, la titular del trabajo ahora con el gobierno de López Obrador, Luisa María Alcalde Luján, de ahí el apellido materno de la mamá Berta Luján, que ahora busca la dirigencia nacional, seguramente con el respaldo de lo que tiene ahorita en la dirigencia nacional. Sería, digamos, la que se perfilaría si hubiera una encuesta, y que desde luego es difícil por lo que ya mencionaste con mucho tino, Martín. No hay un padrón confiable en un movimiento al que están llegando tantísimos improvisados, tantísimos oportunistas y que quieren levantar la mano para decir que están apoyando a López Obrador. En fin, ese es un problema interno, y cuando se habla de partidos, yo siempre he dicho desde hace varios años en este espacio y en los que me invitaban de e-consulta anteriormente, me refiero en los informativos, de que los problemas internos de los partidos que los resuelvan como mejor puedan. Y desde luego, cuando hay normas claras y se respetan, pues se encuentran las vías. Cuando aquí hay una norma, pero no la acatan totalmente porque se habla de encuesta, pues que lo busquen resolver. Mira, yo escuché una entrevista de Héctor Díaz Polanco, que es un integrante de esa comisión de elecciones, un hombre académicamente respetable, reconocido como tal, como académico y como investigador, y él decía que si se ponen de acuerdo los candidatos, pues que se haga por encuesta. Eso es lo que va a ser difícil, que se pongan de acuerdo, porque sabrían que uno de ellos está destinado a ganar en una encuesta, pero bueno, que se hagan bolas y que lo resuelvan. Lo que sí está ocurriendo, y puedo decir con contundencia y coincidiendo contigo, Martín, es de que el partido ya está viviendo una primera crisis fuerte, muy visible, por la elección de su dirigencia nacional. ¿Y por qué? Pues porque los dirigentes nacionales son los que deciden, sabemos que junto con el presidente de la República, lo que viene en las elecciones de aquí al 2021, tanto las locales como la federal de renovación de la Cámara de Diputados, le tocará al próximo dirigente nacional, sea mujer u hombre. Y desde luego hay aspirantes, en este caso Mario Delgado, ahí es donde difiere un poco contigo, Martín, porque Mario Delgado siempre ha sido del grupo de Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard, incluso en su exilio político,
siempre estuvo tras bambalinas apoyando a López Obrador, eso lo sabemos. Claro. Y la gente de un liderazgo político como Ebrard, a pesar de estar fuera del país, pues se mantienen a lo que el jefe diga. Es lo que en México ocurre en los partidos. Lo que el jefe diga, por ahí vamos. Y si el jefe diga que nos vamos al voladero, se van al voladero. Entonces, Mario Delgado, ahí es mi pequeña diferencia, siempre ha sido de Ebrard, y Ebrard nunca ha dicho algo contrario a lo que López Obrador decida, desde fuera y estando acá. Entonces, Mario Delgado, pues ha sido una figura que sí es cierto, participó a través del PRD, como lo hicieron otros, y finalmente dice él que la camiseta la ha tenido puesta por parte de López Obrador y ahora Morena desde hace 5 años. Entonces, la crisis que está viviendo es por este liderazgo nacional que va a dejar inconformes, definitivamente. Gane Berta Luján, gane Mario Delgado. O se relija Polensky, para que a lo mejor eso es la salida menos lesiva, menos conflictiva, la mejor que decidan ellos. Y el candidato de Monreal, pues yo lo veo definitivamente con muy pocas posibilidades, porque a Monreal finalmente le dejaron el Senado. No hubo mayor conflicto cuando se confrontó con Martí Batres, por la mesa directiva y por el control del morenismo en el Senado, pues Monreal le dieron esa, sigue controlando. Entonces le han de decir, mira, tu rebanada de pastel, ya tu coto de poder lo tienes, no puedes tener otro en el partido. Entonces es nada más así como una manera de dejar correr a Alejandro Díaz Durán para negociar algunas posiciones más adelante como estrategia política. Y en los estados, ¿qué ocurre? Pues Tlaxcala es un ejemplo de que esa crisis en Tlaxcala no se ve cómo la vayan a resolver con un dirigente, ya no digamos fuerte, al menos visible, conocido, que tenga la camiseta bien puesta. Si me preguntas, Martín, yo no sé quién vaya a ser. Bueno, yo tampoco sé. Lo único que yo escucho y que se menciona repetidamente es que pudiera ser José Luis Ángeles. Ángeles, sí, lo conozco como bien. El patrón. Sí, lo conozco bien. Porque, por ejemplo, extrañamente, hay que decirlo, Joel Molina, que se venía desempeñando como líder estatal de Morena, la semana pasada anunció que dejaba el cargo, que iba a la dirigencia nacional a enviar a un responsable a hacerse cargo de tramo final del proceso de renovación de dirigente. La verdad es que aquí en Tlaxcala no se ha escuchado otro nombre de quien pudiera tomar las riendas del partido. Y al final yo creo, Patricio, será un asunto que López Obrador, con la fortaleza que tiene y el liderazgo que tiene, terminará entendiéndose, y lo pongo entre comillas, ya sea con el dirigente nacional que llegue y con los dirigentes nacionales, porque pues bastará una llamada y una sugerencia suya para decirle, oye, me parece que en Tlaxcala deberíamos de trabajar a favor de fulanito de tal. Sí, así es. Y al buen entendedor, pocas palabras. Y a nivel nacional, pues el que llegue y se siente, le dirá, oye, maestro, yo creo que deberíamos de trabajar por fulanito y sutanito, y se acaba el asunto, ¿no, Patricio? Pues la conclusión a la que estás llegando, Martín, así lo veo de este programa, es la que yo planteaba desde un principio. Los gobernantes, en este caso el presidente de la República, por más que nos diga que es un militante de Morena con licencia, cuando vino la crisis en el Senado, él habló de que esa crisis podría llevar incluso al desmoronamiento de Morena, perdón por la expresión que se me ocurrió ahorita, es decir, a que Morena empezara a dividirse, y él habló de que en una división fuerte él dejaría incluso de militar en Morena. A mí me parecen extremos de un político que no tiene a veces consistencia en sus actitudes y en sus declaraciones, y no con esto le estoy faltando respeto al presidente de la República. Me gusta decir las cosas como son, de todos, no nada más de un partido político, sino de los gobernantes también. Cuando hay cosas como esas, yo no puedo hablar bien de ello ni tener una opinión positiva, porque soy un ciudadano libre en mis opiniones. Entonces, ahora los enredos que tienen es por la fuerte presencia de López Obrador. ¿Quién puede negarlo?
quien que levante la mano con sensatez diga que va a participar por Morena o quiere participar, digamos, en una elección de gobernador en Tlaxcala o en otros estados y que diga que por su fuerza va a ganar. Pues van a ganar y se apuntan por Morena porque saben que el arrastre que tienen las políticas ahora de López Obrador y los fuertes programas sociales pueden ser un factor determinante para competir y ganar una elección. Y ya ni se diga de diputados federales que vienen también en el 2021 o hasta de diputados locales en Tlaxcala y presidentes municipales importantes. Entonces, conclusión, esta gran crisis es porque no tienen un padrón, porque no tienen normas claras, establecidas y respetadas y porque tienen un liderazgo fuerte que difícilmente pueden decir que no van a acatar las decisiones que él vaya tomando. Entonces, en Tlaxcala yo no veo ni a una mujer ni a un hombre visible con el liderazgo en Morena, y entonces pues esperaremos a ver a quienes señalan con un dedo de muy arriba para que tengan los morenistas dirigente en Tlaxcala. Y del nacional estaremos comentando seguramente, Martín, si tú lo decides más adelante, cuando ya esté cerca la elección, si ese procedimiento que planteaste al principio del programa de que van a crear sus comités distritales, sus consejos distritales más bien, y después de ellos se van a lo nacional, que serían 300 consejos distritales de todo el país, y elegir a su dirigente nacional. A mí me parecería una propuesta más sensata esta que tú planteaste, sí. Pero finalmente que se hagan bolas los dirigentes, que ese partido se fortalezca por el bien de un proyecto que esperemos de veras cambie a México, y si ese proyecto al rato a Tlaxcala también le impacta en una elección, que sea por el bien de Tlaxcala, porque lo que tenemos ahorita en Tlaxcala de gobernante, a mí me parece una vergüenza, Martín. Hasta ahí concluyo y no es tema del programa. Pues, al fin y al cabo, yo creo que tienes toda la razón. Los enredos de Morena los tendrán que resolver ellos, tendrán que buscar la salida más adecuada para sus intereses. Yo creo que hoy se enfrentan están ante una disyuntiva muy clara. O hacen un proceso lo más creíble y ordenado, o se meten a un enrollo que los divida y que les empiece a restar respaldo ciudadano, porque al final los ciudadanos van a percibir que es un partido que se comporta igual que en su momento lo hizo el PRI, que lo hizo el PAN y que lo hizo el PRD. Sí, igual o hasta peor, que encontrar algo peor sería impensable, pero en este país todo puede ocurrir. Bueno, pues Patricio. Gracias por la invitación, Martín. Le damos gracias a Rafael, que nos está auxiliando en la parte técnica. Yo soy Martín Ruiz y nos vemos en el próximo programa de Divergencia. Gracias.